Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y poder seguir en contacto por medio de estos videos a la distancia. Como ustedes saben, estamos pues aislándonos de acuerdo a lo que el gobierno nos ha pedido que estemos tomando pues ciertas medidas. Y bueno, pues quiero continuar con el tema que estamos viendo de la serie Probados por Dios. Y el día de hoy me gustaría continuar con este tema. Como lo vimos la semana pasada, hemos estado hablando y la semana pasada vimos la vida de Jacob. El día de hoy me gustaría enfocarme ahora en su hijo, José. José, a lo largo de esta serie he estado hablando acerca de cómo cada verdadero creyente, cada verdadero hijo de Dios es probado. Ninguno de nosotros, ninguno estamos exentos de que Dios nos pruebe. Al contrario, de hecho es parte de nuestra vida como hijos de Dios, es ser probados. Ser probados es parte de la vida cristiana, y aunque muchas de las veces quisiéramos escapar, nos gustaría escapar de esa realidad, Dios ha diseñado que como sus hijos nosotros vivamos pues siendo probados. En esta serie, en el primer capítulo, yo hablé acerca de por qué es que Dios nos prueba. Vimos algunas de las razones que la Biblia nos dice que Dios tiene que probarnos. Es algo que todo cristiano, lo repito, lo vive, tiene que pasar por el fuego, por la prueba del fuego, y tiene diferentes propósitos, como ya los vimos, ¿no? Yo les recomiendo que si no han visto el primer tema, el primer capítulo, lo vean aquí en nuestro canal de YouTube o en Facebook y puedan echar una mirada y poder entender el contexto de esta serie de videos del cual yo he estado hablando. Ahora, el día de hoy quiero hablar acerca de José, el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob. Como ustedes saben, creo que sin duda alguna, si hubo alguien que fue probado en extremo en su vida, los primeros años de su vida, estoy hablando de su adolescencia y parte de su juventud, pues fue precisamente José. José fue alguien que Jacob quería mucho, era uno de sus, si no es que su hijo predilecto de los 12. Y hablar de él es hablar de alguien que pues vivió prácticamente, como lo decía, desde su adolescencia hasta su juventud, una vida de pruebas continuas muy fuertes. Primeramente, como ustedes me imagino que deben de saber, o como ya han leído la historia, yo espero que ya la hayan leído, que sepan la historia, y si no, lean la vida de José. Pues primeramente sus hermanos no lo querían, sus hermanos le tenían envidia, y como resultado de esto, pues se confabulan para venderlo como esclavo a Egipto. Una vez que él llega a Egipto, es comprado por un amo, un señor de Egipto, en donde su esposa de este hombre llamado Potifar, pues acosa, porque eso es realmente lo que pasó con José. Su esposa de Potifar acosa a José de manera continua, de una manera sexual. O sea, él está siendo acosado por esta mujer que continuamente, dice la Biblia, día tras día le decía: acuéstate conmigo. Y aquí empezamos ya a ver cómo José es probado en su vida, ¿no? Muchas veces hemos leído esta historia
y nos puede parecer muy fácil ver cómo él huye de esta tentación tan fuerte, pero realmente déjenme decirles que en las estadísticas en Estados Unidos, en una revista de Estados Unidos, ya hace algunos años atrás se decía que uno de los pecados más recurrentes de muchos cristianos y de pastores en Estados Unidos, lo aclaro, pero creo que eso nos da un referente en México, es precisamente el pecado sexual, tanto de fornicación como de adulterio, sin tocar y sin entrar al tema de lo que es la pornografía. No estamos hablando de algo sencillo ni algo pequeño, estamos hablando de un problema muy grave que hay que reconocer que uno como hombre, como varón, tiene, como José, tiene que huir a este tipo de tentación que puede ser muy recurrente en muchas iglesias y que incluso pues se ha sabido de casos de hombres de Dios que han caído en el adulterio, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, y José es probado por medio de esta mujer, ¿no? Y vemos cómo él sale adelante a través de ello. Dice la Biblia que él huye, literalmente él huye, corre, deja su ropa, su manto, lo deja ahí en la casa de Potifar, y ya cuando se descubre esto, pues la esposa de Potifar dice que es al revés, que realmente fue José el que quería abusar de ella, ¿no? Lo cual era una mentira grandísima. Pero esto no solamente quedó aquí, sino que después de esto José es llevado a la cárcel de manera injusta, y estando ahí en la cárcel Dios le da gracia, porque obviamente pues José no ha cometido ningún pecado, José no ha hecho nada malo, y estando ahí adentro él le ayuda tanto al copero como al panadero a poder descifrar, revelar los sueños que ellos tienen. Y una vez que lo hace, él les pide que pues no se olviden de él, les pide que se acuerden cuando se cumplan estos sueños, que se acuerden de él, cosa que nunca sucede. O sea, realmente pasan 2 años, y después de estos 2 años vemos cómo Dios tiene un plan para José. Vemos cómo la Biblia en Isaías 55 nos dice que empezando por el versículo 8, el Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que le envíe. Y aquí es donde vemos cómo los planes de Dios no son los planes que nosotros tenemos, definitivamente. Creo que hay una lección de todo esto, creo que hay una lección para nosotros, en donde a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, pero sobre todo de la injusticia, hasta este punto de la injusticia, los planes del Señor son más altos y van más allá de nosotros y de todo, de todas las cosas. Dice Génesis 41 que después de 2 años, 2 largos años en la cárcel, Faraón tiene un sueño en donde le parece que él está junto al río, y que del río suben 7 vacas hermosas y muy gordas, y están pastando en el prado, y que después de ellas suben otras 7 vacas feas de aspecto, flacas, se paran cerca de las vacas hermosas y las devoran, de tal manera que Faraón dice que se despierta
y nuevamente vuelve a quedar dormido y sueña otra vez, pero ahora sueña 7 espigas llenas, hermosas, que crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoran a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces Faraón se despierta y se da cuenta que es un sueño, y nuevamente en la mañana se levanta agitado, conmovido, aturdido, y hace llamar a todos los magos de Egipto, a sus sabios, y les cuenta su sueño, pero no hay quien pueda interpretar a Faraón. Y el copero, que estuvo en la cárcel y que había prometido hablar bien de José, después de 2 años ni siquiera se acordó. Bueno, él se acuerda y le dice, cuando estaba en la cárcel, él se acuerda que él tuvo un sueño junto con el panadero y cómo José les había interpretado. Y en el verso 14 dice que Faraón envía y llama a José, lo sacan de la cárcel, lo afeitan, lo cambian, viene ante Faraón, Faraón habla con él, le da el sueño, y pues se da cuenta, le dicen, no hay quien lo pueda interpretar. Y en el verso 16 dice que José entiende que el interpretar los sueños no está en él, no es algo que él, como los agoreros, como estos hombres de hoy que interpretan sueños, y que incluso hay libros donde hablan de cómo interpretar sueños. No, él entiende que los sueños y sus interpretaciones no son cosa de él, son cosa de Dios, que Dios mismo es el que le revela las interpretaciones. Y bueno, ustedes saben la historia. Aquí José empieza a darle la interpretación, y nos damos cuenta cómo Dios no se había olvidado de José. No es que Dios se había ido, o que Dios se le había olvidado quién era José. No, de ninguna manera. Él sabía que en qué momento, el momento correcto, Dios iba a actuar. Había un momento, y eso es algo que tenemos que aprender. Siempre hay un momento. No es nuestro momento, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y aquí vemos cómo Dios hace que pues José salga de la cárcel. Y por un lado también vemos cómo José empieza a recoger lo que él sembró en todos estos años. Fue paciente. La Biblia nunca nos dice que José se quejó, que él nunca le echó la culpa a Dios, él nunca dijo absolutamente nada en contra de Dios. Al contrario, él entendió que todo lo que pasaba, eso lo vamos a ver en un momento, era porque Dios lo había planeado. Pero bueno, él fue paciente. Él creyó que Dios era sabio, que ciertamente que Dios sabía que era injusto lo que le había pasado, y Dios responde. ¿De qué manera? Bueno, en Génesis 41:37 se nos dice que Faraón recurre con sus siervos y les pregunta, ¿acaso encontraremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón le dijo a José, pues Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú, por lo tanto, estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Además le dijo Faraón a José, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Faraón se quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Si nos damos cuenta, llega el momento en el que Dios no se olvida de José, ni de su tribulación, ni de sus pruebas. Y entonces, como lo decía hace un momento, llega el momento
recoger lo que ha sembrado. En todo este tiempo estamos hablando de que cuando José llega a Egipto, cuando empiezan todos sus problemas, él tenía 17 años. Y ahora, o sea, hasta este versículo que acabo de leer, en donde ya Faraón lo pone como su segundo, él tiene 30 años. Entonces, nos damos cuenta de que en estos 13 años, pues él fue paciente, él esperó. Él, a pesar de que de manera injusta sus hermanos lo vendieron, a pesar de que de manera injusta la esposa de Potifar lo echa en la cárcel levantando falsos, y a pesar de que después de que él interpreta los sueños del copero y del panadero, él espera pacientemente, reconociendo que el Señor es su juez, que Él es su defensor, el que conoce y sabe las situaciones por las que está pasando él. Y nunca, lo repito, nunca se nos dice que José se quejó, que él se rebeló contra Dios o vociferó o dijo algo. Nunca. Simplemente vemos cómo José llega un momento en el que Dios le pone el tiempo del ascenso. Ahora dice Génesis 41-46, José era de 30 años cuando fue presentado delante del rey de Egipto, y salió José delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Él era el segundo en autoridad en Egipto, pero esos 13 años no fueron un tiempo perdido, no fue un tiempo tirado a la basura, no, porque Dios utilizó ese tiempo para construir el hombre en el que se iba a convertir. Fueron 13 años en donde Dios estaba formando a un líder que iba a honrar a Dios y que haría su voluntad. Y eso es muy importante, porque muchas de las veces nosotros no estamos viendo todo el cuadro completo. Cuando estamos pasando por algún momento de prueba, muchas de las veces estamos solamente viendo las cosas hasta donde nuestras narices ven. No podemos ver. Hay una expresión en inglés, en el idioma inglés, que dice que los árboles no me dejan ver el bosque. Lo que significa es que muchas de las veces no apreciamos o no podemos ver lo que tenemos delante, porque simple y llanamente tenemos muchos árboles enfrente. Y eso pasa, eso sucede muchas veces con nosotros, que solamente estamos viendo lo que nuestros ojos alcanzan a ver aquí, pero no estamos viendo lo que está más allá de los árboles. Si nosotros tuviéramos la capacidad de poder, como si fuera un dron, subir arriba del bosque, apreciaríamos todo de una manera diferente, que es como Dios lo ve. Y sin embargo, nosotros solamente alcanzamos a ver lo que está delante de nosotros, y lo que está delante de nosotros, que son los pinos, los árboles, pues muchas de las veces no nos dejan ver, no nos permiten ver más allá. Y eso es lo que pasa con nosotros. En el caso de José, vemos cómo él, lejos de convertirse o de volverse una persona pues que no entendió o que simplemente renegaba, como lo dije hace un momento, él entendió perfectamente que Dios tenía un plan. Y cuando nosotros vemos, siguiendo en la vida de José, cuando echamos un vistazo, nos damos cuenta de que sus hijos, los hijos de José, nos revelan la actitud que tuvo José hacia su pasado y su presente. A muchas de las veces yo creo que hemos leído esta historia de sus hijos,
Manasés y Efraín, y pues solamente lo hemos leído y lo pasamos de largo, pero no nos hemos puesto a pensar que esos nombres revelaban lo que José había pasado, tanto en su vida pasada, valga la redundancia, como en su vida futura. Porque cuando nosotros vemos el significado de los nombres de sus hijos, pues es muy interesante ver que estos dos nombres, digamos que guardaban todo lo que había pasado en su vida, ¿sí? Por ejemplo, Manasés, ¿sí? Manasés, olvido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que él ya se había olvidado de todo lo que había sucedido. Efraín, Dios me ha bendecido, o la doble bendición de Dios. Estos dos nombres son muy interesantes porque Manasés estaba dando a entender que todo lo que había pasado estaba pasado ya quedó en el olvido, ya era algo que ya no estaba presente en la vida de José, no era algo que él viviera con ello. Y muchas de las veces nosotros, cuando pasamos por alguna prueba, por alguna situación difícil en donde Dios nos pasa, regularmente sucede que muchos cristianos se amargan o simplemente lo toman de una manera incorrecta y nunca se olvidan de eso. O sea, se queda guardado en su corazón y se convierte en una amargura. Pero José no. José, a pesar de todo lo que pasó, él, a través de su hijo Manasés, podía recordar que todo lo que había pasado ya estaba olvidado. O sea, lo que viví quedó atrás. Ya, no me importa. Y eso es muy importante porque es exactamente la misma actitud que tuvo el Señor cuando estuvo en la cruz. A pesar de que él fue escupido, golpeado, vituperado, traicionado, él dijo: Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, de hecho, cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor se olvida completamente de nuestros pecados, se olvida de todo lo que pasamos, se olvida de quiénes fuimos, qué dijimos, qué hicimos, nos perdona. Manasés representa esa época en nuestras vidas en donde nos olvidamos. Toda ofensa, todo lo que nos hayan hecho, no importa. Todo lo que la gente haya dicho de nosotros o la circunstancia que hayamos pasado, no importa. Eso quedó atrás. Ya se olvidó. De hecho, el cristiano es el único ser humano que tiene la capacidad, por medio de la gracia de Dios, no por sus méritos, no por sí mismo, por la gracia de Dios, de decir: te perdono. ¿Cuántas veces hemos visto historias de personas a las que les han sucedido cosas verdaderamente terribles? Yo recuerdo el caso de un hombre que tenía 2 hijas. Una de ellas, la mayor, se casó y pues aparentemente ella vivía muy feliz, pero resulta que el marido un día se levantó y la mató, la apuñaló, la desangró y la dejó en la cama. Llegó la policía, lo metieron a la cárcel, y este hombre, el papá, el suegro, después de toda esta experiencia tan traumática, tan difícil, tan dura, fue a la cárcel. Este hombre era un hombre de Dios, obviamente, un cristiano, y la reacción que él tuvo hacia este joven, hacia el esposo de su hija, hacia su yerno, fue algo que impactó a todos los presos, porque cuando él llegó, lejos de golpearlo, de reprocharle o incluso de no querer saber nada, le dijo: te perdono lo que tú le hiciste a mi hija. Y eso es algo muy fuerte, es algo que a él lo quebró, lo rompió.
a este hombre. Le dijo, ¿cómo es posible que tú vienes y después de que yo maté a tu hija, tú ahora me dices que me perdonas? Y no pudo contener el dolor y simplemente lo abrazó y le pidió perdón. Y el suegro lo abrazó y le dijo, no, te perdono, realmente te perdono. Bueno, eso es Manasés, olvido todo, porque perdonar es olvidar. Y aquí vemos cómo José, al plasmar los nombres de sus hijos, nos está dejando una gran lección. La primera es que no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido en nuestra vida, no importa la prueba, por muy difícil que haya sido, como en el caso de él, que fue vendido, fue llevado de manera injusta, bueno, todo lo que sabemos de José, él dijo, olvido, ya, se olvidó todo, no pasó nada. Para mí no fue más que simplemente algo que sucedió y se acabó. Olvido, perdono. Y número 2, Efraín, ¿no? Que es la bendición de Dios, doble bendición, bendecido por Dios. ¿Qué significaba? Que de ahora en adelante él entendía que Dios lo había bendecido. Dios lo había bendecido, y vaya que se lo había bendecido, ¿no? Era el segundo de Egipto. Él estaba decidido a no guardar rencor contra sus hermanos, y eso es algo muy importante, ¿sí? Yo en lo personal también viví una experiencia muy similar con mis hermanos, y sin embargo con el tiempo, créanme que yo entendí, a pesar de lo injusto que fue la situación, con el tiempo yo perdoné, y no solo perdoné, sino que olvidé, de tal manera que el día de hoy tengo una sana relación con mis hermanos. Y de la misma manera dice Pablo que como Cristo nos perdonó, debemos nosotros también de perdonar. Y perdonar es olvidar. Entonces, él entendió esa parte. Y la segunda es, de aquí en adelante Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido. Tengo una bendición doble en mi vida. Si se recuerdan, pasó algo muy similar con Job. Él pasó por un proceso muy difícil, muy difícil, que lo vamos a ver, si Dios lo permite, en esta serie, en donde al final de cuentas Dios lo bendijo de una manera increíble. Bueno, eso es exactamente lo que José estaba plasmando en su hijo Efraín. Dios me ha bendecido, o sea, entiendo esta doble bendición de Dios, y ahora veo hacia adelante, no veo hacia atrás, veo hacia adelante, y puedo ver cómo Dios ahora me ha bendecido, y eso también puedo hablar en mi persona, cómo también Dios a mí me ha bendecido, de una manera en la que nosotros como familia no esperábamos tener un negocio como el que tenemos, en el cual, a pesar de la situación que estamos viviendo, pues Dios nos ha bendecido, y la realidad es que nosotros no contábamos digamos, con el dinero o con la capacidad económica para poner un negocio. Sin embargo, todo vino de Dios, Él abrió puertas, y yo puedo mirar hacia adelante y decir, como dijo José, Efraín, Dios me ha bendecido, ¿no? La bendición ha sido en mi vida, y veo hacia adelante, no guardo rencor. Y de hecho, en la historia vemos cómo incluso cuando ya Jacob muere, sus hermanos pues vienen a buscarlo y le dicen, oye, mira, antes de morir nuestro papá dijo que pues que no vayas a actuar mal contra nosotros, que nos perdones. Realmente Jacob nunca dijo eso. Ellos lo que querían era que pues, su hermano no los fuera a tratar mal. Pero aquí viene otro punto muy importante, porque José entiende lo que sus hermanos le están tratando de decir, pero él entiende que lo que había pasado, aún cuando había sido injusto, aún cuando había sido doloroso, era porque Dios lo había permitido. Y eso es algo muy importante. Tú y yo debemos entender que las situaciones, las circunstancias y las pruebas, Dios las permite con un propósito. José les dijo a sus hermanos, no tengan miedo, yo no les voy a hacer nada. Al contrario, ustedes obraron mal. O sea, ustedes pues realmente lo hicieron con un fin malo, pero Dios cambió eso, lo transformó, le dio un giro, y lo ha tornado para bien. ¿Por qué? Pues porque Dios sabía que iba a venir esta hambre tan grande en la tierra,
que si no hubiera sido porque ellos fueron a Egipto, se hubieran muerto de hambre. Pero aquí él entiende perfectamente, José entiende perfectamente algo que tú y yo tenemos que entender, que es la soberanía de Dios. ¿Qué significa? Que Dios es soberano y que todo lo que él había pasado era porque Dios lo había permitido, ¿sí? Dios sabía. Aquí en Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Así que no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes, a sus hijos. Y así los consoló y les habló al corazón, ¿sí? Al final de cuentas, si tú y yo no entendemos que todo lo que estamos pasando, todas las pruebas que Dios nos hace pasar, son porque Dios las permite y porque en su soberanía Él sabe precisamente por qué lo hace, entonces ya no entendimos nada. Tenemos que entender que eso que está pasando es porque Dios lo está permitiendo con un plan. Así como José dijo: no, miren, lo que ustedes hicieron mal, o sea, con maldad, Dios lo cambió eso para bien, porque Él sabía que iba a venir un hambre y que podíamos morir, y Él fue preparando el terreno, ciertamente de una manera en donde José tuvo que pasar por todo este tiempo dificilísimo, pero todo eso le sirvió, como lo decía hace un momento, para formar en él un carácter, para formar en él su persona, para ser un buen líder, para pulirlo, tal como yo he estado hablando acerca de lo que es la prueba. La prueba, valga la redundancia, prueba nuestra fe, saca a relucir lo que somos, quita la escoria y nos permite madurar y crecer. Eso es el propósito de las pruebas, ser más como Cristo. Y aquí vemos cómo el propósito de Dios se cumplió en José, de tal manera que vemos a un hombre, ahora ya un hombre maduro, un hombre ya casado, con hijos, entendiendo perfectamente la soberanía de Dios. Dios sabía todo esto, Dios sabía perfectamente, dice su palabra que ni aún un pajarillo cae a tierra si no es porque Él lo permite. O sea, tanto así está Dios en control de todo, que ni siquiera los pájaros que hay en el cielo caen si no es porque Dios lo permite. Y si vamos más allá todavía, dice la Biblia que Él es el que controla y sustenta con el poder de su palabra el universo. ¿Acaso se olvidará y de verdad estará Él ajeno a lo que estamos pasando? Claro que no. Aquí lo importante es que no permitamos que nuestro corazón se llene de amargura, sino más bien que entendamos que Dios tiene un plan, un propósito en medio de todo esto. ¿No lo entendemos? No. ¿José lo entendió? Probablemente no. ¿Llegó a pensar que Dios lo había abandonado? Tal vez, no nos lo dice la Biblia. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que José, al final de cuentas, entendió que Dios tiene un plan en medio de esas pruebas tan difíciles. Y de la misma manera, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene un plan con nosotros, que no se ha olvidado de nosotros y que Él sigue en control de todas las cosas. Pues de mi parte quisiera solamente hacerte una invitación para que tú reflexiones sobre lo que acabo de compartir y que pues cuando te sientas mal por la situación, por lo que estás pasando, pienses en la vida de José. Piensa en José, piensa en que él, con todo lo que sucedió, él salió adelante, él pudo darle gracias a Dios por todo lo que él le había dado, y el testimonio de su vida fueron sus hijos, porque era imposible que de ahora en adelante él se olvidara, porque sus hijos llevaban en sus nombres implícito lo que había vivido José. Y eso, hermanos,
es algo que no se olvida, porque creces con tus hijos y cada vez que tú los mencionas o los llamas por su nombre, lleva implícito el significado. En este caso, José, cuando los nombró, él sabía que cada vez que repitiera el nombre de Manasés o Efraín, estaría recordando su pasado y su presente. Y eso es muy importante, hermanos, que nosotros lo recordemos. Pues yo te invito que ahí en tu hogar reflexiones sobre esto que acabo de compartir y que tomes un momento ahí en tu lugar, donde estés viendo este video, a la hora que lo estés viendo, si es en la mañana, en la noche, en la tarde, no lo sé, pero que reflexiones y que me acompañes ahí. Te invito en tu lugar con una oración y que juntos podamos pedirle a Dios que nos ayude a poder ser como José, a pensar que si estamos en este momento pasando, que creo que sí lo estamos pasando todos en el mundo por medio de esta pandemia, estamos viviendo una prueba grandísima, porque muchos trabajos se han perdido, muchos cristianos han perdido su trabajo, otros están pasando por una prueba económica fuertísima. Nosotros, en lo personal, yo me considero como parte de esos cristianos, mas sin embargo puedo decirles que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y ha sido bueno y no nos ha dejado. Yo sé que después de todo esto no es eterno, podemos entonces recordar y decir: Manasés, ya olvidé. O igual, si tal vez alguien te ofendió, te hizo algo, simplemente dejarlo atrás y pensar hacia adelante y decir: bueno, eso es Manasés, ya olvidé, ya perdoné, y ahora es Efraín. Dios me ha bendecido doblemente, Dios me ha bendecido, ahora puedo pensar hacia adelante. Eso debería ser la mentalidad que tenemos cada uno de nosotros. Yo te invito ahí en tu lugar a que hagas una oración conmigo, me acompañes a terminar con la oración ahí donde estás. Señor, te damos gracias por este momento, este tiempo que hemos tenido, y también te pido que tu Espíritu Santo haya hablado, haya ministrado, Señor, los corazones. Tú conoces la vida de cada persona que está viendo este video, lo que está pasando, y pues te pido, Señor, que recordemos a José, cómo él entendió todo lo que pasó, lo vio como parte de una prueba en donde él salió victorioso, y obviamente que en su momento tal vez no fue fácil. Sin embargo, ya después él pudo entender que era porque todo lo que había pasado tú lo habías permitido con un propósito, y eso también aplica con nosotros, Señor. Te pido que tú ministres, seas con cada uno en este tiempo que estamos viviendo de pandemia en el mundo, con cualquier persona que esté viendo este video y esté pasando por alguna situación. Tal vez han perdido el trabajo, su negocio, yo no sé, pero yo te pido que tú los ayudes, cada uno, a entender que esto no es eterno, que esto tú lo permites con un propósito, que todo está bajo tu soberanía, tú tienes el control de todo. Te doy gracias por todo, Señor, porque sé que tú sabes perfectamente bien todo lo que necesitamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por todo. Amén. Pues me dio mucho gusto saludarlos, hermanos. Yo espero seguir en contacto con ustedes por medio de estos videos. Les mando un abrazo cordial, no solamente a los hermanos de la iglesia, sino a las personas que nos vean. Y ya saben cómo poder entrar en contacto conmigo. Que Dios los bendiga y seguimos en contacto la próxima semana, si el Señor lo permite, con esta serie, viendo a otro hombre de Dios, otro hombre de la Biblia siendo probado por Dios. Que Dios los bendiga.